Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta semana que la Academia de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y en coordinación con el ICARDI, trae para ustedes toda esta semana dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de sus bienes, de sus edificios y en general de todas las instalaciones de sus negocios. En este día, en esta sesión, tengo el gusto de presentarles y agradecerle al arquitecto Raúl González Ríos. Él es instructor de ICARDI, plantel Morelia Norte, dedicado a la capacitación y a la formación en la parte de mantenimientos hidrosanitarios en los edificios. Entonces, ese es el tema que nos trae el día de hoy. Por favor, acuérdense que nuestros compañeros de sistemas están listos para atender cualquier duda, cualquier comentario que tengan con respecto a la información y a los consejos que trae mi compañero Raúl, para que pregunten, que sea una charla muy interactiva y que resuelvan todas sus dudas en temas de mantenimiento hidrosanitario. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Te dejamos. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Agradecido por estar aquí. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de lo que es el mantenimiento hidrosanitario. La situación es que necesitamos saber qué es mantenimiento. Vamos a empezar por qué es mantenimiento. Como la palabra lo dice, vamos a mantener las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas. El hecho de tener una instalación adecuada, obviamente pretendemos que la instalación siempre esté funcionando. Hay que recapitular un poquito. ¿Qué es una instalación sanitaria? ¿Qué es una instalación hidráulica? Vamos a hacer esa separación. Primero, hay que saber que las instalaciones son ductos que nos llevan el agua potable a nuestro inmueble, a nuestro espacio de trabajo, nuestra vivienda. Estas instalaciones son los conductos. En nuestra terminología lo conocemos como sistema hidráulico. Ese sistema hidráulico está contenido con tuberías, con llaves de paso, válvulas y los muebles sanitarios. Vamos a hablar un poquito, esto es importante saber de qué vamos a hablar. En cuanto a drenajes, los drenajes pues son también tuberías, coladeras y quería empezar por eso para que sepan cuál es el tema específico de lo que vamos a hablar. Ahorita no vamos a hablar de reparación, solamente vamos a hablar del qué. Vamos a empezar aquí con nuestra presentación. Es una pequeña presentación, unas diapositivas con las cuales voy a empezar con. Vamos a ver el mantenimiento. El mantenimiento se divide en dos tipos de mantenimiento. Vamos a ver lo que es el mantenimiento preventivo y lo que es el mantenimiento correctivo. Ya sabemos que, ya hemos hablado, qué es lo que vamos a darle mantenimiento, que son las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Bueno, ahora, el mantenimiento, ya les comentaba, hay que mantenerlas en correcto funcionamiento. ¿Por qué? Pues por limpieza, por seguridad, por higiene. Son los temas básicos que vamos a hablar. Cuando hablamos de mantenimiento, hay que tratar estos tres temas: limpieza, seguridad e higiene. En cuanto al mantenimiento preventivo, básicamente lo que pretendemos es prevenir un mal funcionamiento de las instalaciones. Básicamente eso es lo que pretendemos. Ya en el mantenimiento correctivo, entonces ya cuando tengamos la primera falla, lo que vamos a hacer es reparar y corregir para tener otra vez el funcionamiento que teníamos constantemente. Entonces, vamos a partir de una técnica. Esta técnica es importante que se las comente, no solamente nos va a servir para dar nuestro mantenimiento, sino esto lo pueden utilizar en cualquier rubro. Cuando no sepan qué hacer, háganse estas preguntas. Las vamos a ver aquí en la presentación. Las preguntas es una técnica que tiene muchos años, fue del filósofo Aristóteles. Más o menos esta técnica tiene 2800 años y hablaba de las 5 Ws. Disculpen mi inglés, pero es el who, where, why, todas estas las voy a traducir mejor. Es qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Últimamente se le agregó el cómo. Esas técnicas nos van a servir para desarrollar cuando no sepamos qué hacer, vamos a utilizar esta técnica. Y empecemos por el qué. Ya les hablaba, mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo.
Hay que hacer énfasis que el mantenimiento preventivo es para prevenir y ese mantenimiento no necesariamente tiene que ser algún especialista. Un mantenimiento preventivo lo puede hacer la señora de la limpieza, ¿sí? Es un mantenimiento, ¿para qué? Les decía, tres tópicos: limpieza, seguridad y buen funcionamiento. Entonces, para la limpieza diaria es un mantenimiento. Voy a hablar específicamente de las llaves. Cuando en nuestra empresa, en nuestro negocio, tenemos un lavabo, obviamente hay que lavarlo todos los días, el baño hay que lavarlo todos los días. Entonces, vamos a ver calendarios. Ahorita cuando hablemos del cuándo, vamos a ver un calendario. Estos mantenimientos los podemos dividir en tiempos, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos solamente en el mantenimiento de preventivo, que eso lo puede hacer cualquier persona. La señora de limpieza hace su mantenimiento. Ya cuando es un mantenimiento correctivo, en ese momento sí ya necesitamos a un especialista que nos va a dar un servicio. Por ejemplo, una bomba, la bomba que normalmente sube el agua a un tinaco, si se nos descompone, ya no todos podemos cambiarla, ya necesitamos cierto conocimiento. A veces nada más hay que quitar las tuerquitas, pero no tenemos la herramienta necesaria. Entonces sí necesitamos un especialista. Entonces, ya con esta premisa de que necesitamos un mantenimiento preventivo y correctivo, bueno, ya sabemos quién lo puede hacer y cómo lo debe de hacer. Nuestra siguiente diapositiva, hablamos de quién lo va a hacer. Aquí, quién lo va a hacer, ya les adelantaba un poquito, puede ser la señora de la limpieza. Incluso, dependiendo si nuestro negocio es un poquito más grande, bueno, ya vamos a tener una persona encargada del mantenimiento. Entonces, estas personas ya tienen que tener ciertos conocimientos básicos para poder hacer nuestro mantenimiento, nuestras reparaciones sencillas. Todavía no hablamos de la especialización del mantenimiento. Aquí, ¿quién lo va a hacer? Lo vamos a dividir también en dos categorías. Hay mantenimiento menor y mantenimiento mayor. El mantenimiento menor es, en el caso, no se requiere, otra vez hablaba de la limpieza, podemos limpiar nuestras llaves. ¿Cuántas veces hemos ido al negocio de comida y pues tiene las llaves, los manerales, los monomandos, todos llenos de sarro? Híjole, ¿por qué? Porque eso no fue un mantenimiento diario. El sanitario hay que lavarlo diario, las llaves, los manerales hay que limpiarlos diario. Entonces, estos mantenimientos son mantenimientos menores porque no requieren una gran cantidad de dinero para poder hacer la reparación. En el caso de un mantenimiento, por ejemplo, algunas mangueras que hay que cambiarse, también son mantenimientos menores porque el costo no es muy gravoso. Por eso le llamamos mantenimiento menor, por la cantidad de recurso económico y la cantidad de tiempo que se destina para hacer la reparación. No es un mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor, a contraparte, sí es un mantenimiento que requiere ya una capacitación y un conocimiento específico para poder repararlo. Vuelvo al tema de las bombas. Se dañó mi bomba, no sé qué es lo que tiene, simplemente activo el interruptor y no sube el agua. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, podemos desconectarla, eso lo puede hacer el personal de mantenimiento, pero tal vez no tenga el conocimiento para poder abrir el motor y ver cuáles son las fallas que tiene este motor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitar la bomba y llevarla a un centro, a un negocio que se dedica a reparar las bombas. Entonces, ahí ya necesitamos más recurso económico. Desde el desplazamiento, desde el quitar la bomba, el desplazamiento, el tiempo que se va a tardar reparando, puede ser un contratiempo. Imagínense que tenemos un negocio de una lavandería. Se nos descompone la bomba. ¿Qué va a pasar? Sí. Simplemente no vamos a tener agua y entonces ya tenemos que tener ahí previsto que el tiempo que esté la bomba en reparación no vamos a poder atender al público. Entonces hay que tener precisamente, ahorita vamos a llegar al tema de cuándo hacer los mantenimientos para evitar estas situaciones y poder prever. Porque acuérdense, su negocio tiene que tener diario un flujo de dinero y si por un detalle de mantenimiento nos bloqueamos, pues ya no tenemos ingreso esa semana o puede ser un día. El día tal vez no sea tan gravoso, pero si es una semana, les repito, en el caso de la bomba, entonces sí tenemos que tener previsto los tiempos y sobre todo lo que les comentaba de mantenimientos menores o mayores.
En cuanto a los mantenimientos mayores, les digo, tienen que ser específicos y calendarizados. Obviamente vamos a encontrar también algunos imprevistos. No necesariamente sí podemos prever, pero a veces no podemos, se salen de nuestro control. Entonces tenemos que estar preparados también para esos contratiempos. Si tienen alguna duda, con todo gusto les puedo responder. Me comenta nada más si tienen alguna dudita, ¿sí? Vamos a hablar aquí del cuándo. Vamos a empezar a tener un calendario y vamos a ver que todas las instalaciones hidráulicas, los muebles, tienen ciertas garantías, tienen cierto tiempo de uso. Entonces, vamos a saber cada cuándo tenemos que dar una reparación o un mantenimiento, o por lo menos un diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. ¿El diagnóstico qué es lo que va a hacer? Pues decirnos si hay fallas o no en la instalación hidráulica o en la tubería. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de las tuberías. Las tuberías de agua, lo que tenemos que hacer es verificar que no existan fugas, particularmente en las conexiones. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cada cuándo? Bueno, evidentemente tenemos que hacerlo recurrentemente. Cada 6 meses es un tiempo aproximado y adecuado para detectar una fuga. ¿Podemos detectarla antes? Claro que podemos detectarla. El agua es un disolvente natural, es un producto que lo encontramos en la naturaleza, pero casi todos los materiales que están en contacto con el agua sufren oxidación y deterioro por el simple hecho de contener agua. Por eso es importante dar un mantenimiento. Hay algunos materiales que resisten más o menos, por eso en los ductos vamos a encontrar diferentes tipos de tuberías. En el caso de México, las tuberías que conocemos, hace muchos años se utilizaba la tubería del tubo galvanizado, ya está en desuso, casi no lo usamos. Sin embargo, vamos a encontrar que hay casas incluso en el centro histórico, que podemos encontrar con ese tipo de tuberías. Todavía las vamos a encontrar. Posteriormente sale un sistema hidráulico que fue a base de cobre. Ese cobre fue muy usual también en algunos años por la facilidad de uso y sobre todo la larga vida que tenía. Desafortunadamente el cobre empezó a subir de costo y pues ya somos víctimas de los ladrones, ¿no? Entonces tenemos mucho vandalismo de que se roban estas tuberías. Entonces después surge otra tubería que fue de plástico, que fue el PVC, que también hay PVC hidráulico, ¿sí? Para transportar el agua. Posteriormente sale otra tecnología, otro sistema hidráulico que se le conoce como PPR, que lo conocemos más bien por el tubo verde o pues por la marca, ya ustedes conocen esa marca. Esa marca que es un tubo verde, se termofusiona y son las tecnologías que tenemos en México. Hay otras conexiones, otros tipos de tuberías que han estado saliendo en otras partes del mundo por la facilidad y por la practicidad de las conexiones. En México todavía utilizamos estos tipos de conexiones. Entonces, ¿qué vamos a tener que revisar? Sobre todo que no haya fugas. ¿Cómo lo vamos a poder detectar? Bueno, por el goteo o por la salinidad que existe. Se le va creando alrededor de la conexión o del tubo un poquito de sarro. Todo lo podemos identificar. Hay tuberías que están ocultas en el muro, en el piso, en la losa. No las vamos a detectar a simple vista, pero sí vamos a detectar la salinidad que va produciendo el agua en contacto de los materiales. Entonces, ahí va a ser muy fácil detectar que tenemos un problema de humedad. Esto es un problema grave. No le damos la suficiente importancia, pero sí es un problema grave. ¿Por qué? Acuérdense que tenemos losas, tenemos muros, tenemos pisos. Estos la estructura es a base de concreto y de varillas. La varilla, al contacto con la humedad, es un material, es hierro, es fierro, es metal, ¿sí? Entonces, el agua lo que hace es que empieza a oxidar y entonces eso empieza a debilitar la estructura. Obviamente tiene que pasar un cierto tiempo para que la estructura se debilite, pero evidentemente pues estamos hablando de mantenimiento. Por eso es importante reparar lo más pronto posible las fugas. A veces vemos la fuga en la esquinita de la casa, sobre todo cuando empieza a llover y se empieza a ver la fuguita. Y ahí la dejamos y la dejamos y la dejamos. No, es importante que sepan que esa fuga o esa humedad hay que repararla lo más pronto posible. Por eso es que hay que hacerlo por lo menos cada 6 meses.
estas conexiones, les decía, son diferentes sistemas hidráulicos y uno puede decir, pero si está oculto en la losa, ¿qué puede llegar a pasar? El concreto, pues es muy difícil que se rompa, sí, pero acuérdense que hay movimientos telúricos, siempre estamos expuestos a eso. Entonces, ese movimiento de terremoto a veces es trepidatorio o a veces es tralatorio o a veces es junto. ¿Qué pasa? Hay un ejemplo muy práctico que les pongo a mis alumnos cuando estoy dando este curso. ¿Qué pasa cuando queremos sacar los hielitos de su contenedor, de su molde? Sí, lo inclinamos, ¿no? Eso es lo que pasa con nuestra casa cuando hay un movimiento de la tierra. Y entonces puede llegar a ser fisuras. Esas fisuras son donde penetra el agua. Precisamente por eso hay que estar al pendiente de los mantenimientos. Uno puede decir, pues la casa es nueva, pero ¿por qué si la casa tiene, o el negocio, o una remodelación, por qué si apenas tiene un año ya tengo una humedad? Porque hubo asentamientos. Entonces, hay cosas que ustedes, o la mayoría de las personas desconocemos, pero sí hay un porqué, o por qué puede ser el causante de esta ruptura, o ya se movió la conexión, o una mala conexión. También hay que tomar en cuenta que, pues hay personas, estos oficios, es conocimiento empírico que se fue pasando de generación en generación. Entonces hay gente que a veces es muy egoísta para pasar sus trucos de instalaciones. No, ¿por qué le voy a pasar mis trucos si a mí me costó muchos años? Puede llegar a pasar. Entonces, anteriormente no había una escuela. Bueno, ya ahorita les daré un comercial. Yo trabajo en el ICADMI y bueno, les haré un comercial de eso. Pero bueno, volviendo al tema hay veces, hay conexiones que las personas no hacen, las conexiones no hacen un trabajo profesional. El trabajo profesional es saber cómo utilizar, ya les hablaba de algunos sistemas hidráulicos, referente a los diferentes materiales que podemos encontrar en la casa, en la construcción, en la obra, en el negocio, y hay personas que por ser un material nuevo, a veces no lo conocen, no saben las técnicas para poder hacer estas uniones. Como es un material nuevo, pues, yo creo que se pone así y no leemos la ficha técnica y por tanto las conexiones no tienen una conexión sólida. Por eso puede llegar a haber fugas. Entonces, estamos hablando de movimientos naturales, que por eso puedo tener una ruptura del sistema hidráulico o una mala conexión. ¿Por qué? Porque la persona no conocía el sistema hidráulico. Sale un sistema nuevo y la gente pues va y compra su kit porque vi un video en YouTube, porque vi algo que ya me dice que así lo puedo hacer y hace una conexión. A veces nos encontramos infinidad de errores en la obra. Como arquitecto en construcción me encuentro muchos errores porque no había un conocimiento técnico del sistema constructivo. Por eso hablo específicamente de tuberías y quería hacer énfasis en por qué podemos encontrar estos errores en cuestión de fugas hidráulicas. Ok, ¿alguien tiene una pregunta? Sí. Sí, maestro, yo tengo una duda. En algunos negocios he visto que tienen jardineras o espacios que no sé si fueron creados específicamente para todo este tema de las plantas. ¿Qué recomendación nos da para el cuidado de los espacios por la parte de jardineras que haya ya tanto en piso como los que están en segundos pisos para que no haya estas filtraciones de agua? Efectivamente, esto es un tema que surgió hace unos 30 años, se llaman ecotécnicas o ecotecnias. Este tema específicamente surgió por la necesidad de, bueno, te voy a comentar cómo surgió específicamente. Fue un tema para evadir la ley, la verdad. El tema era que en las casas nos piden cierto número de metros cuadrados de área libre. Acuérdate, los mantos acuíferos, es decir, nosotros vemos la superficie en la calle, pero en determinadas zonas hacen perforaciones para extraer el agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo se rellenan esos mantos acuíferos? Era por filtración. La ley, la ley nos decía que teníamos que tener un cierto porcentaje de área libre en las casas, área verde, para que los mantos acuíferos se volvieran a hidratar, a llenar otra vez. Sin embargo, en nuestras casas, por no dar mantenimiento a las jardineras, ¿qué hicimos? Y por tener más espacio, empezamos a tapar las cocheras.
¿sí? Entonces, lo que la ley, los ayuntamientos, pero no, es que necesitamos áreas verdes. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Necesitas tantos metros cuadrados de área verde. Algún arquitecto por ahí tuvo la brillante idea de, me estás pidiendo área verde, ¿ok? Entonces lo voy a poner en un muro. Y entonces ya tengo mi área verde. Y entonces surgieron estas nuevas ecotecnias de tener muros verdes. Las consideraciones necesarias es, obviamente, pues impermeabilizar con anterioridad. Hay muchos materiales, sí, pero sí es importante mantener el área como si fuera una alberca. Vamos a contener como si fuera una cisterna. Vamos a contener el agua para que no se filtre, para que no se pase. Lo mismo en jardineras, lo mismo en cisternas, es lo mismo, es el mismo tratamiento. Desafortunadamente no tenemos, otra vez les digo, no, las malas costumbres por ahorrarnos un poquito de dinero. Hay productos específicos para poder darle una impermeabilizante que no exista esa filtración de agua. Lo único que vamos a tener que hacer es evitar que haya una filtración, ¿sí? Esa es la consideración básica para poder tener jardineras. Sí se puede hacer, pero hay que tener esa consideración. Sí. Vamos con otra preguntita. Sí. En lugares donde hay muy poca ventilación y que es, por ejemplo, un baño, ¿cómo se puede evitar la proliferación de hongos o de humedad en el caso de que haya sistemas hidráulicos? Qué buena pregunta. La mayor parte de los problemas que tenemos en casa es humedad. Todos los problemas son humedad. ¿Por qué? Porque no hay una buena ventilación, porque no hay una buena orientación, porque no hay un proyecto ejecutivo que nos diga las habitaciones tienen que ir orientadas para cierto lugar para evitar esa humedad. Va a depender mucho de cada proyecto, mucho. No necesariamente la ventilación tiene que ser, por ejemplo, llegamos a una casa y entramos y lo primero que vemos es el baño, y el baño normalmente tiene que dar a la cochera, a la azotea. Las ventilaciones no necesariamente tienen que dar al exterior, pueden dar a la azotea. Hemos visto algunos baños, no sé si han visto, les gusta esto del tema de la decoración, y hay algunos videitos ahí en internet, en YouTube, en Facebook, donde podemos encontrar soluciones para poder ventilar el baño de manera cenital, es decir, por techo, o también vas a encontrar la solución no muy práctica, pero sí es una buena solución. Hay algunos extractores de aire o en este caso va a ser de humedad. La idea fundamental es el extractor de olores, pero funciona para extraer la humedad. Son ventiladores que se hace una perforación, tienen más o menos el diámetro de 4 pulgadas, se hace una perforación en el sanitario o en el baño que queremos ventilar y con un ducto, ¿sí? Con un tubo, sacarlo hacia la parte más cercana. Obviamente cuando prendamos normalmente va conectado a la luz, prendemos la luz y el ventilador se activa para empezar a sacar esta humedad. Es importante saber que la humedad la tengo en el medio baño, en el que hay medios baños o hay baños completos. El baño completo evidentemente tiene mucha más humedad que el medio baño. Entonces, esa puede ser una solución práctica para no tener un gasto mayor. Creo que es la más económica. Van a decir, sí, pero se ve el tubo y entonces va a atravesar mi sala. Ahí viene ya la parte estética. Puedes poner un tubo donde no se vea y después ponerle este material que es muy noble ahora, que es un sistema constructivo que se llama tabla roca. Con eso podemos tapar ese ducto, incluso hasta le puedes poner ahí unas iluminaciones, unas lamparitas, y eso te puede dar un ambiente muy diferente. Entonces, una solución fea la puedes todavía poner escenografía, taparla para que no se te vea tan fea, incluso moderniza los espacios. Entonces, la solución más práctica es esos ventiladores, extractores de gases, de malos olores, pero también de humedad. ¿Sí? Ok, seguimos entonces aquí estamos en el tema de cuándo. Específicamente les comentaba, bueno, terminamos ya el tema de tuberías. Vamos a hablar ahora de las llaves y válvulas. Las llaves y válvulas, los sistemas hidráulicos son básicamente tubos y son llaves. Las llaves también son válvulas. Todas las llaves que tenemos, todas las válvulas tienen un objetivo: disminuir, es decir, controlar o cancelar el flujo de agua. Ese es el objetivo principal de una llave. Controlar, es decir, que quiero mucha o poca agua, o quiero cancelar el flujo de agua.
Estas deben de tener un mantenimiento constante. ¿Cada cuánto? La recomendación es cada 3 meses. ¿Por qué razón? Va a haber, acuérdense otra vez, el tema de la extracción del agua. Cuando extraemos agua, el agua no sale pura, sino tiene ciertos químicos. En el caso de los químicos, pues bueno, son elementos ahí que producen el sarro, y el sarro va llenando la capa interior de la tubería. También, como también tiene contacto con las válvulas, entonces es necesario darle mantenimiento cada 3 meses. ¿Cada cuánto le dan mantenimiento a su llave? Hay unas llavecitas que van en la parte de abajo del baño y en las llaves abajo de las tarjas, que son llaves angulares. ¿Cada cuánto los abren y los cierran? Normalmente, nunca. Estas llaves tienen que tener un mantenimiento, es decir, por lo menos abrirla y cerrarla. ¿Cada cuándo? Por lo menos cada 3 meses. ¿Por qué? Por el sarro. A veces tenemos sarro, se va acumulando durante años y hasta que no tenemos que reparar la tarja o las llaves, vamos y queremos cerrar y ya no se puede cerrar. No se puede cerrar, ¿por qué? Precisamente por el excedente de sarro que tiene la tubería o la válvula. Por eso es necesario abrirla y cerrarla para evitar que se forme el sarro y cuando la ocupemos cancelar el flujo del agua, pueda hacer su función adecuada. Maestro, tengo Sí, sí. ¿qué nos recomienda para la limpieza de las llaves para el personal de los negocios? ¿Con qué debe de limpiarse estas llaves? ¿Con qué tipo de productos? Desde mi punto de vista, la mejor pregunta del día de hoy, todos limpiamos con productos de limpieza que nos venden. Los manerales, las conexiones, acuérdense que es sarro. ¿El sarro qué es? Sal. Vamos a utilizar la mejor forma de limpiar una llave, un maneral, un monomando, un lavabo, es vinagre y agua, diluido al 50. Es la mejor forma que hay para limpiar un producto de este tipo. Personalmente, estoy en contra de los productos de limpieza. Espero no herir susceptibilidades, pero estoy en contra de esos productos. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, no dejan de ser químicos. ¿Y a dónde los vertemos? Al drenaje. ¿A dónde van? Al río. ¿A dónde llegan? Entonces, es contaminación, ¿sí? El vinagre no es tan agresivo. Es un ácido, pero incluso lo consumimos. Es de consumo alimenticio. Entonces, lo que queremos hacer es quitar el sarro. Por ende, lo que necesitamos es una sal. Su contraparte es un ácido muy leve. ¿Qué tenemos que hacer? Diluimos vinagre en agua, 50-50, agarramos un trapo, pasamos sobre el monomando o sobre la llave y dejamos que actúe unos 15-20 segundos, limpiamos. Si eso no es suficiente, repetimos el proceso hasta que, obviamente, como no se da un mantenimiento constante, entre más sal tenga, más veces vamos a tener que pasar. Evitar el uso de lijas, evitar el uso de fibras. ¿Por qué? Porque eso va a dañar la parte del cromo, la parte del acabado que hace que el monomando, la llave, pues se vea limpio y que se vea nuevo. Cuanto pasamos una fibrita, vamos quitando parte del brillo que tiene ese monomando. Y llega el momento en el que, pues, sí es una limpieza diaria, pero se ve ya viejo, es el monomando. ¿Por qué? Porque ya dañamos la parte del brillo. Por eso es que yo recomiendo que sea vinagre y agua nada más. El uso de los productos químicos no lo recomiendo, te repito, porque no dejan de ser químicos. Además, hay productos que en cuestión de empaques dañan el empaque. Todas las válvulas, aquí en la válvula, este mecanismo es un tornillito que sube y baja. Aquí en la parte de abajo aquí podemos ver que está el empaque. Ese empaque es un material plástico. Todos los plásticos de nuevos tienen cierta flexibilidad. Con el paso del tiempo van perdiendo sus propiedades físicas y se empiezan a hacer duros, rígidos. Incluso hay algunos que se empiezan a quebrar. Los productos químicos pueden llegar a deteriorar mucho más rápido estos empaques. Hay un producto que a las amas de casa les encanta y es el más dañino para los empaques, es el pinol. Ese daña muchísimo más rápido los empaques.
Entonces, por eso recomiendo yo el vinagre. Parece contradictorio, pero es de los productos que tienen más tiempo. Pues el vinagre tiene muchísimos años y con eso se limpiaban todas las casas. Puede ser contradictorio, pero si estamos avanzando en la innovación, en la tecnología, en los productos, sí, pero bueno, a veces hay que regresar un poquito a lo que es los temas de las viejas recetas, ¿no? Esa es la recomendación. ¿Qué tenemos que revisar en cuanto a las llaves? Bueno, evidentemente lo que tenemos que revisar es que no tenga un goteo. El goteo en la llave pues va a ser muy evidente en las llaves, pero en el sistema de llenado del WC, a ver, como tenemos la tapa, a veces no lo detectamos. ¿Cómo podemos saber que hay que está tirando el agua, que ya no está haciendo la válvula de llenado, ya no está haciendo su función? Es muy sencillo, hay un truco muy sencillo. Compren un producto, de estas bebidas hidratantes, de esas que vienen en polvo, se la ponen en el tanque, y si existe fuga por la ranita, ¿se acuerdan? Es el llenado, de ahí va a pasar el agua al tanque, al espejo de agua. El color del agua va a pasar, hay algo que se llama flujo laminar. El flujo laminar es cuando nosotros hay algunos ríos que nosotros pasamos por el río y aparentemente está quieto, pero por debajo está pasando la corriente. Es muy mínima, pero se nota. Eso mismo pasa con el desperdicio de agua que tenemos en el WC. Nosotros vamos y nos asomamos y vemos que no se mueve, o sea, pues está el espejo de agua perfecto. Ese espejo de agua efectivamente puede estar ahí, pero como el desperdicio de agua es por gotas o por goteo, es muy mínimo. Entonces no alcanzamos a percibir que tenemos una fuga ahí. El truco más sencillo es un colorante, cualquier sobrecito de estos de agua, se disuelve ahí y nosotros dejamos que se adquiera el color del sobrecito que le pusimos el tanque y después de ratito vamos y observamos el espejo de agua. Si cambió de color, quiere decir que hay fuga y entonces tenemos que reemplazar o vamos a ajustar con este botoncito, vamos a ajustar para que haga el sello adecuado y que no tengamos desperdicio de agua. Son tips muy básicos, pero son bien necesarios para poder ver los desperdicios de agua. Es responsabilidad de todos cuidar el agua, ¿sí? Entonces, estos son los tips para poder saber si tenemos un goteo permanente. Vamos a la siguiente parte. Bueno, los excusados y los mingitorios. Aquí lo que tenemos que hacer, pues, es revisar los herrajes. Los herrajes son todas las conexiones. Tenemos en el tanque del WC, tenemos una válvula de llenado y una válvula de descarga. Es importante, esos son los que vamos a revisar con más frecuencia, pero también tenemos que revisar en la parte de abajo los sellos que tenemos, los sellos hidráulicos para la manguerita que llega aquí al tanque, el sello que hace entre la taza y el tanque y las tuercas. Eso los tenemos que revisar constantemente. Tal vez no tan seguido, esto sí, las válvulas de llenado, ¿por qué? Porque son los que permiten el flujo de agua. Los demás no tan seguido, pero sí es necesario que les demos una revisadita constante. ¿Qué más tenemos que revisar? Bueno, pues los flotadores. El flotador, ¿por qué? Hay diferentes materiales de flotador. Hay de estireno o hay incluso los de plástico, que son huecos. Pero, pues por el uso, por el tiempo, les decía, el plástico pierde sus propiedades y puede llegar a ponerse duro y a tener grietas. Por esas grietas entra la humedad y entonces ya el agua entra al interior del flotador y ya no hace su sello como debe de ser. Por eso es importante revisar. ¿Cómo lo hacemos? Hay flotadores que se quitan por medio de un tornillito, quitamos el tornillo y pues como si fuera una sonajita ahí nos vamos a dar cuenta si el flotador todavía está en condiciones o no. Si está en condiciones lo volvemos a poner y bueno, ya verificamos que el sello esté adecuado. Este mantenimiento, les decía, en válvulas, por lo menos cada 2 meses, por la cantidad de agua que se maneja aquí y por el constante uso. Entre más uso tengamos del mueble sanitario, es mejor darle una revisada. Entre menos utilicemos el mueble, pues bueno, va a tener menos deterioro. Seguimos. En cuestión de los lavabos, ¿qué necesitamos verificar? Bueno, primero, acuérdense que este es un mueble, la taza, pues va pegada al piso.
¿sí? Entonces ahí pues el movimiento puede llegar a aflojarla y, perdón, es importante, recordé que hay que tener la movilidad de la taza. Es importante que la sienten bien. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener mal olor si no está sentada. Por ahí pueden salirse los olores del caño. Entonces, ahorita retomo esto también. En la parte de los WCs tenemos el drenaje. El drenaje, bueno, tenemos algo que se llama céspol, ¿sí? Y aquí este céspol, acuérdense, pues a veces nos aseamos la cara, el cabello, y normalmente pues vamos y depositamos el cabello ahí el cabello creo que no se degrada. Se han encontrado restos de gente de miles de años y el cabello sigue intacto. El cabello y las uñas. Entonces, jamás piensen que incluso con cloro, con lo que sea, no se degrada. Entonces, ese siempre va a ser un tapón. Utilizamos productos para limpiarnos, para hacer aseo. La mañana nos levantamos, nos lavamos la cara y es jabón. El jabón está hecho a base de grasas y de algunas osas en menor cantidad. Esas grasas se atoran en el cabello. La grasa tiende se pudre, se solidifica y entonces es un tapón que se va a generar en el céspol. Esa grasa puede llegar a tener mal olor. A veces no, el olor que tenemos en los WCs o en el baño, ¿cuántas veces tenemos baño cerca de la recámara y estamos dormidos y de repente en la noche nos empieza un mal olor? El olor posiblemente no sea el del caño, sino es el generado por el céspol. Entonces, el problema lo tenemos aquí y no es de drenaje. Es por eso es importante darle una revisada constantemente para evitar que se junten los cabellos que podemos... también los hombres vamos y nos rasuramos y pues ahí también al lavabo. Esos cabellos hay que tratar de eliminarlos para evitar que se tapen los céspoles. Ya había hablado de la limpieza, ahorita con la pregunta que nos habían hecho, la limpieza en los manerales y evitar el goteo. Entonces, básicamente, los céspoles en su negocio tenemos que estarlos revisando constantemente, aunque no nos rasuremos, sí vamos a verter algunas personas hacen mal uso de los baños. Entonces, por eso es importante revisar los céspoles, ¿sí? Para evitar los malos olores. ¿Recuerdan que les decía? Limpieza, seguridad e higiene. Esta de la limpieza es visual y la higiene es lo tóxico o lo dañino, los malos olores o los microbios que pueden estar ahí nos pueden enfermar. Por eso la limpieza es visual y la higiene es en cuanto a las enfermedades que pueden ocasionar estos muebles sanitarios. Aquí hay un tema que casi todos vamos a tener o recurrimos ya en algún momento, que es la cisterna por la escasez de agua. Casi nadie le damos mantenimiento a la cisterna, salvo en la limpieza. Es lo que hacemos. Llegado el momento, ¿cada cuándo limpiamos una cisterna? ¿Alguna? ¿Cada 2 años es la limpieza? Cada 2 años. Debería ser cada año, pero bueno, cada 2 años no está tan mal, está bien, ¿sí? El agua se extrae de los pozos, viene con cierta suciedad, se transporta, es decir, no se filtra, a nuestra casa ya llega con cierta suciedad. Entonces, esta suciedad hay que eliminarla. Pero el tema específico del día de hoy, o lo que quiero comentarles es lo que ya sabemos más lo que desconocemos. Desconocemos que tenemos que darle, sí decimos, pues hay que limpiar la cisterna. Y además, pues si ya se tapó la pichancha, que es la válvula de retención, pues hay que cambiarla constantemente. O la bomba, se le da mantenimiento, bueno, ya hablamos de las bombas, pero hay algo que tiene que ser un mantenimiento recurrente y que nadie se lo da, que es la tapa del registro. La tapa del registro, casi nadie le da mantenimiento, pero es algo que nos puede causar un dolor de cabeza. Tenemos un aljibe y resulta que tiene 5 años que no se usa, pero resulta que está en la cochera y la señora del aseo lo lava cada 8 días nuestro patio, no cada que va. Las tapas son de metal, el metal tiene humedad y entonces se oxida. A los 5 años que le van a dar, o a los 2 años que le van a dar la limpieza, que le van a hacer el aseo, resulta que no podemos quitar la tapa.
y es un problema quitar la tapa. Tenemos que hablarle a un especialista, a un albañil, para que venga, y entonces empieza con una barra, empieza a hacer maniobras que nos van a salir más caras que el simple haberle dado una pintadita cada 6 meses, por lo menos cada año, o estar abriendo por lo menos cada 6 meses esa tapa para evitar que la humedad se oxide la tapa y después nos genere el problema de poder abrir la cisterna. Esto nadie lo hacemos, ¿sí? Les comparto estos tips para que vean que son muy importantes, son muy necesarios para evitar gastos innecesarios. ¿Cuánto nos podemos gastar en un botecito de pintura para darle una pasadita? Pues es un cuadrito de 60 por 40 o 60 por 60, dependiendo de las medidas de la cisterna, y nadie lo hacemos. Acuérdense, humedad, o sea, agua. ¿El agua qué pasa? Se evapora. A veces abrimos la tapa y tiene como gotitas. Esas gotitas son las que van a oxidar la tapa. Por eso es que necesitamos darle mantenimiento a las tapas. Les digo, ya todos sabemos que la tenemos que lavar la cisterna, pero no sabemos que le debemos de dar mantenimiento a la tapa. Entonces, por eso el motivo de la charla, para evitarles gastos mayores. En cuanto a, ya habíamos hablado de tuberías, ya habíamos hablado de algunos tips aquí de las cisternas, pero básicamente, pues bueno, les decía, voy a hablar del tema de lo que ustedes desconocen. Aquí ya venimos a otra parte, la parte del dónde. ¿Dónde vamos a dar mantenimiento? Bueno, es importante saber no solamente dónde, ya sabemos que el mantenimiento a la cisterna se lo tengo que dar en la cisterna, pero no voy a hablar de ese tema. Voy a hablar del dónde salir en el caso de, hemos ido a un negocio y de repente el mal uso de los usuarios que llegan, que ya se recargaron la tapa, que fueron y le bajaron la palanquita y no salía, quitaron la tapa y se les cayó, se rompió, llegamos al negocio y no tiene la tapa. Entonces, el dónde, cuando hablo específicamente del dónde, es saber dónde comprar repuestos para poder tener una solución rápida de nuestro problema que tenemos en nuestro negocio. En el caso, les decía, en el caso de los tanques, puede llegar a pasar de que se rompió el tanque, o no les ha pasado que llegamos al negocio de comida y no tiene sanitario, entras y para bajarle a la palanquita tienen un lazo, y hay que jalarle el lazo porque se le rompió la palanca. Entonces, estos son detalles que tenemos que cuidar en nuestro negocio. La primer vista es la limpieza. La segunda vista, pues, es el servicio. La tercera es el producto. Ya algunas veces, ya he visto aquí que les han dado pláticas de atención al cliente, las vi, por eso es que les hablo de esto. Si llegamos a nuestro negocio, voy a un negocio de comida, llego y el WC no tiene la tapa y además tengo que bajarle y tengo que jalar el lacito para poderle bajar. Entonces, yo necesito saber dónde puedo comprar estos repuestos, por eso hablo del dónde, saber dónde y cómo solucionarlo. Comprar una tapa no requiere mucho, por eso les decía, mantenimiento preventivo y correctivo, mantenimientos menores y mantenimientos mayores. El poner una tapa es adecuado. Unas mangueras, a veces vemos las mangueras todas llenas de óxido, de sarro. Oye, tan sencillo que es quitar una tuerca y ponerla al otro lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las bombas, tenemos que tener, si no se nos descompone la bomba, pues tenemos que saber dónde comprar una de repuesto. Hace ratito les hablaba del tema, en el caso de que tenga alguien un negocio de una lavandería. Ellos dependen 100% del agua. Imagínense que se daña su bomba y no saben dónde, el señor que normalmente se las arregla, no está. Entonces tenemos que tener visto un lugar donde podemos comprar nuestra bomba de reemplazo y saber un poquito de las medidas, ¿sí? O decir, bueno, mi bomba tiene estas características y se me llega a dañar, yo necesito comprar una igualita para no tener que pagar una mano de obra especializada. Este tema es un tema muy importante, ya que lo que pretendemos en su negocio es que no haya pérdidas de dinero, o sea, fugas de dinero excesivas por un mal mantenimiento. Entonces, por eso el dónde es importante que ustedes sepan dónde comprar empaques, dónde comprar una bomba, dónde mandarla a reparar. ¿Qué son los kits? Hay algunas empresas que venden kits ya de reparación.
ya no se van a perder porque ya van a encontrar la bolsita completa con todo lo necesario para poder hacer su reparación. Entonces ya viene desde las conexiones a muro, todo el cespo, las llaves angulares e incluso una cinta teflón, ¿sí? Que estas cintas tienen un objetivo. Entonces, a veces, ¿qué me conviene más? ¿Comprar todo el kit? Pues sí, voy y compro todo el kit y ya tengo ahí para reparar, ¿sí? Entonces, por eso el dónde es, dónde tener el lugar para poder atender a mi solución rápido. ¿Por qué? ¿Por qué mantenimiento? Estos son datos crudos, datos reales, ¿sí? Y que nos van a hacer conciencia de qué es lo que tenemos aquí. Esta es una información que saqué de un plan de mantenimientos que fue un segundo encuentro que tuvo la UNESCO y es un manual, si quieren se los comparto, y nos habla que 30 gotas por minuto pierden alrededor de 250 litros de agua al mes. ¿Cuántas veces hemos visto la fuga y hacemos ¡ay, es una gotita! Es una gotita, pero ya en un mes son 250 litros de agua. Yo sí he visto muchos negros, sobre todo así como negocios más pequeños, he visto, Sí, perdón. No, adelante. Sí, perdón, tenemos una compañerita que está haciendo una... Sí, Gracias, buenas tardes. Sí, yo he visto en muchos negocios esas gotitas, esas fugas, y la verdad como que sí me da así como ganas de decirle, oiga, pues reparen su fuga de agua, porque pues sí, realmente ahorita que nos está dando ya con datos crudos y datos pues que también son de la UNESCO. Sí, qué terrible y que no hagamos esa conciencia de que una gotita pueden ser todos esos, todos esos litros de agua, ¿no? Muchas gracias. Sí, es increíble cómo minimizamos una gotita y el daño que podemos hacer. ¿Cuál es la solución que hacen la taquería? Van y le ponen una cubeta, ¿sí? Esa no es la solución. La solución es reparar, mantener. Ya en datos crudos, bueno, y exagerando, dice que 60 gotas por minuto tienen alrededor de 500 litros de agua. 120 gotas por minuto son 1000 litros de agua, esto al mes. 1 litro de agua son 5000 litros al mes. 5000 litros es casi una cisterna. Hay cisternas de 5000 litros. Entonces, en un mes se pierde una cisterna. Un hilo de agua de 4 centímetros de largo pierde 10,000 litros. Y bueno, una llave son 400,000 litros de agua al mes. Es increíble la cantidad de agua que se puede llegar a perder. Esto es en una gota. Esto es lo que podemos detectar. Por eso hacía énfasis en el tema de los WCs, porque esas pérdidas de agua no las notamos. Por eso el tip de poner un colorante en el tanque para poder detectar estas pérdidas de agua. Dices, bueno, yo la pago. No, evitemos, porque he encontrado infinidad de gente que dice, si yo la pago, sí, pero es conciencia de todos. Vivimos en el mismo planeta. Así que hay que hacer conciencia de este tema que ya tendría que ser un tema del día a día, el cuidar el agua. Entonces, ¿por qué estos tips de mantener el sistema hidráulico y sanitario? Esto es lo importante. ¿Por qué mantener las instalaciones sanitarias? Bueno, el deshacer las instalaciones sanitarias, evidentemente, si entramos a un negocio de comida y el sanitario está mal, ya no nos va a dar hambre. Humedad, la humedad, el mal olor, el desaseo, la iluminación, o sea, todo influye para tener clientes recurrentes. Acuérdense, nosotros en nuestro negocio, ¿qué queremos? Que el cliente regrese. Si nosotros no le damos un buen servicio, una atención, tal vez regrese, pero la limpieza va a hacer que el cliente sea recurrente, ¿sí? Aquí, bueno, hablaba hace ratito del tema de los mayores costos en mantenimiento. ¿Por qué? Pues las filtraciones, les decía,
Si yo reparo mi gotera a tiempo, me puedo evitar que después esa gotera se convierta en un problema de humedad en la pared y por ende después quitar el azulejo o levantar el piso. Entonces, por eso es recurrente o por eso es necesario todo el mantenimiento, para evitar gastos mayores. Les decía el tema de la cisterna. A veces, pues, simplemente con quitar la tapa y ponerla constantemente, nos va a evitar que después el albañil nos cobre más por, ya tuve que romper la tapa, y entonces ese por no haberlo quitado y puesto constantemente, ya tenemos que pagar una reparación mayor. Por eso es importante el mantenimiento. Bueno, ya en la cuestión del drenaje, pues es importante que saber que el incremento de la posibilidad de contraer enfermedades y evidentemente también va a reducir la vida útil de los muebles. ¿Por qué? Porque no se le da un mantenimiento. Hace rato hablábamos del mantenimiento diario, que es la limpieza. Si yo le tallo con una fibrita, ya no se ve nuevo. Entonces hay que tratar de que nuestro mueble y nuestro espacio se vea limpio, nuevo, agradable. Agradable no solamente a la vista, también al olor, porque nuestros sentidos juegan, sobre todo en el tema de la comida, el tema de la comida nos llama, pero también el tema del baño limpio, el tema de la mesa también limpia, juegan todos los sentidos, entran ahí para poder ser un cliente recurrente en nuestro negocio. Entonces, por esa razón, tenemos que hacer énfasis en los mantenimientos. ¿Cómo? ¿Cómo hacer nuestro mantenimiento? Muchos de los mantenimientos o muchos de los aparatos que nosotros vamos a comprar nos dicen no utilizar este tipo de productos, como la ropa. La ropa tiene una etiqueta en la parte de atrás y dice, este producto no se debe de planchar, este producto no se debe utilizar blanqueador. Pero nuestra cultura en México, ¿cuál es? Vamos y compramos un mueble a estas tiendas que vienen de Estados Unidos, destapamos nuestra caja, lo primero que vemos es el instructivo y nosotros lo guardamos por si después lo ocupamos. ¿Verdad? Por si se ocupa. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer esa ficha técnica y en la ficha técnica nos va a decir algo, nos va a hablar del manual de usuario, es decir, cómo usar este producto, cómo usar este mueble, cómo usar este espacio, cómo usar todo. Tenemos que leer el manual de usuario. También vamos a encontrar la ficha técnica. La ficha técnica nos dice, en el caso, por ejemplo, de las bombas, hay bombas de 3/4 de caballo, de 1/4 de un caballo, de 1.5, ¿y qué diferencia hay? Hay bombas que son centrífugas, bombas periféricas, bombas sumergibles, cada una tiene una función. Entonces, en la ficha técnica nos va a decir para qué es recomendado ese uso. Tenemos que saber esto de la ficha técnica, sobre todo, por ejemplo, en negocios un poquito ya más grandes. Por ejemplo, les decía otra vez, vuelvo al tema de la lavandería, porque es un tema muy complejo, muy específicamente de agua. Necesitamos saber qué tamaño de bomba, qué tamaño de cisterna tengo que tener. Porque no es lo mismo tener un negocio que se tiene agua que, por ejemplo, un negocio que se dedique por ejemplo, un negocio de la persona que pone uñas. Tal vez no necesite tanta agua, salvo para lavarse las manos y poder hacer su servicio, que, por ejemplo, una lavandería que sí requiere este servicio. Entonces, por eso es importante leer las fichas técnicas para saber cuál es la capacidad de esta bomba para no forzarla. Si yo compro una bomba por económica, voy a estar forzando la bomba y al poco tiempo voy a tener que estarla cambiando. Entonces hay que poner el mueble, la bomba, el adecuado para nuestro uso. Un tema que olvidé comentarles, en el tema de los WCs, siempre vamos a tomar el tema del WC como, vamos y necesitamos comprar un tema de WC y vamos y compramos ¿cuál? El más barato. ¿Cierto o no? Actualmente tenemos que tomar en cuenta dos cosas más para el mejor uso y obviamente prevención a través del agua. Cuando le bajamos a la palanquita, se van, anteriormente se iban 19 litros de agua. Hace algunos años cambia la ley y ya dice que tienes que utilizar WCs de menor capacidad de descarga. Máximo 6 litros, es lo que dice la ley ahora, máximo 6 litros, ¿sí? Y entonces ya está normado. Las nuevas tecnologías dan para eso. Ya nos ayudan a no gastar tanta agua. Pero vamos y compramos el de 6 litros, pero hay diferentes precios. Si van a la tienda esta que se dedica a vender productos de materiales, ahí van a encontrar que están los WCs, pero lean las fichas técnicas. Ahí la ficha técnica dice que tiene, cuando nosotros vamos al sanitario, vamos al WC, hay desecho sólido y hay desecho líquido.
hay capacidades de descarga en cuanto a los litros que se van y cuanto a las capacidades de descarga en cuanto a gramos de desecho sólido. Eso no lo tomamos en cuenta. El desecho sólido puede ser entre 300, 600, 750 o 900 gramos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a un sanitario, le bajamos a la palanquita y parece carrusel? Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque el WC no se compró el adecuado. Tenemos que comprar uno con mayor capacidad de descarga. Es importante. Esto es más importante que la bajada de agua. ¿Por qué? Porque a veces le bajan una vez y no se va. Le bajan otra vez y no se va. Y entonces ya, sí, efectivamente es un baño ecológico de 6 litros, pero le bajaron 3 veces. Entonces fueron 18 litros los que se fueron para poder hacer la descarga. Porque no se fijaron que ese baño tenía una capacidad de descarga solamente de 500 gramos y obviamente pues el desecho sólido eran más de 500 gramos. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta, por eso les decía, la ficha técnica es tan importante acerca de comprar el mueble adecuado para nuestras necesidades. Fíjense más en la capacidad de descarga en gramos que en los litros, que en el costo. Tienen que mediar cuál es el que más nos conviene. Otro tema muy importante pues son las garantías. Las garantías nos van a decir cada cuándo tengo que cambiar mi producto. Por ejemplo, en el caso de los tanques estacionarios, los tanques estacionarios para casa tienen una garantía de 10 años. Para negocios se reduce a la mitad. Es decir, una tortillería que constantemente está llenando gas, el uso del tanque estacionario es 5 años. Entonces, hay que tener en cuenta porque un tanque estacionario ya no es económico. Entonces, tenemos que hacer nuestros cálculos de gasto para saber que a los 5 años yo tengo que cambiar mi tanque estacionario. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos esta información. El uso recomendado, las garantías, la ficha técnica y el manual de usuario. Pues es importante, muy, muy importante leer todos los productos que compremos, va a traer nuestro manual. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos? Ok. Del cómo también vamos a hablar y vamos a realizar, esta es una bitácora, es un ejemplo de una bitácora, cada uno de ustedes puede hacer su propia bitácora dependiendo de las necesidades de su negocio y dependiendo de lo que ustedes tengan. Habíamos hablado en el cuándo de las tuberías, del mantenimiento de las llaves, excusados migitorios, lavabos, cisternas y la limpieza y el aseo de los espacios. También aquí, esta bitácora, pues es un ejemplo muy gráfico de lo que podemos realizar para tener un control y que no se vayan las fechas. Esta bitácora pues nos habla de las frecuencias y ya habíamos hablado que hay semestrales, trimestrales, bimestral y limpiezas diarias. Incluso pueden hacerse semanales, o sea, va a depender de ustedes del uso que ustedes tengan. Es importante que en la bitácora tengamos los recursos, es decir, tuberías, ¿qué necesito? Bueno, yo necesito saber también, hay que darle, hay empresas que tienen muy bien su organigrama de funciones y entonces tienen un área de mantenimiento específico, pero el mantenimiento, pues está el encargado del mantenimiento y él tiene que hacerle saber a la persona de recursos materiales qué tiene que comprar. Entonces, pues hay que hacer un presupuesto del mantenimiento, los materiales que se van a ocupar y por ende, pues la mano de obra. ¿Por qué es importante esto? Porque yo necesito saber cuánto me va a salir la reparación y pues hacerla lo más pronto que se pueda. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Por otro lado, en esta misma bitácora, yo puedo poner aquí quién es el responsable. Acuérdense, si la empresa es demasiado grande, si su negocio es demasiado grande, bueno, pues podemos tener personal calificado y especializado para cada área. Este es el ejemplo. Ya posteriormente, pues bueno, viene el seguimiento y bueno, viene el calendario donde podemos detectar cuándo se programa, ¿sí? Si se programó y se realizó. Y entonces esta bitácora nos va a dar el calendario para si hay algún mantenimiento que no se hizo, bueno, pues realizarlo lo más pronto posible. Esto es para tener un control de lo que ya habíamos planeado. Todo esto es planeación, planear que nuestro negocio esté funcionando en óptimas condiciones el tiempo que nosotros damos el servicio. Por eso es importante tener estos calendarios.
El calendario puede ser tan específico como esto, o simplemente podemos tener un calendario más compacto en el cual tengo yo tuberías, lo programé o lo ejecuté. Aquí tengo los meses, cada cuadrito esto representa una semana y entonces yo programo que las tuberías de agua va a ser, por ejemplo, el mes de julio, lo programé. ¿Sí lo llevé a cabo mi revisión? Sí. Le pongo aquí que sí lo programé. A los 6 meses, hasta enero, tengo mi siguiente revisión. Bueno, está hasta enero y yo aquí tengo por checarlo. Entonces yo ya tengo mi calendario que me va a dar, obviamente, la certeza de los tiempos que debo yo tener en óptimas condiciones mis tuberías, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de lo que podemos tener para el mantenimiento en cuanto a tiempos. Y bueno, aquí algunos de los libros en los cuales me basé. Esta información son unos pequeños manuales que tiene la UNESCO y la Secretaría de Educación Pública para el mantenimiento de escuelas. Ahí me basé para esta información. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, alguna dudita, algo que tengan que comentar, ¿no? ¿Todo bien? Y bueno, pues gracias por su atención. Nada más para hacer, esto es la parte teórica. La parte práctica, hay un temita ahí ya les había comentado. Las válvulas, todas las valvulitas tienen, esta valvulita es una llave angular. Esta llave angular, pues normalmente la tenemos al salir del muro, casi siempre tenemos esta conexión. Estas conexiones son muy fáciles de poner, ¿sí? Voy a ponerlas aquí. Estas valvulitas simplemente son atornillables. Esta es una válvula angular o llave angular. Esta normalmente la tenemos en el WC, en las tarjas, a la salida de la tarja, a la salida del lavamanos. Estas válvulas son las que les decía que tienen cancelar el flujo o permitir el flujo de agua. Esta válvula normalmente pues va atornillada a la tubería. Aquí llegaría la conexión, aquí llegaría el agua y pues bueno, aquí obviamente pues hay que dar una apretada, un apriete con una llave especial, hay que poner su cinta teflón y lo que les comentaba, a veces la reparación es muy sencilla. Un tip para poder poner la llave, la manguera en la llave angular. Todo el mundo empezamos a hacer así, ¿sí? Así. Lo que tenemos que hacer es el giro contrario, al revés. Hasta escuchar un clic, ¿sí? Así, clic, y luego ya empezamos a atornillar, y esto es con la mano. Esto es lo que en la plomería le llamamos alguiegue, y ya después, con una llave, apretar. Esto es para que sepan que es muy fácil cambiar estas mangueritas. Simplemente quito un tornillo y esta manguera pues va al tanque o va a las llaves de paso del lavabo o del WC. Es importante que sepan que esta manguera tiene códigos de color, como colorcitos aquí, rojo y azul. ¿Esto qué significa? Que esta manguera soporta agua caliente y agua fría. Es lo que significa este código de color. Entonces, esta válvula, esta manguera, lo que va a hacer es permitirme el flujo. Aquí está cerrada, aquí está abierta. Para dar mantenimiento a estas válvulas, lo que tenemos que hacer es, esta válvula específicamente se llama de cuarto de vuelta. Entonces, lo que hacemos es un cuartito de vuelta, así, cerrada, abierta. Esto es el mantenimiento que tenemos que hacer en las válvulas. Simplemente abrir y cerrar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que cuando tenga yo que reparar el WC o alguna reparación mayor, yo pueda cancelar el flujo desde aquí y no tenga que subirme al tinaco para cerrar el flujo de agua. Lo puedo hacer desde el espacio. Esta válvula es recomendable. Me ha tocado ver muchos lugares donde no la tienen, pero es muy recomendable. ¿Por qué? Porque si yo tengo el control del agua aquí, yo puedo cerrar, pero no interrumpo el flujo de agua. O sea, yo no dejo sin agua los demás espacios. Entonces, por eso es recurrente, es muy importante esta válvula. Porque si yo voy a hacer una reparación en un lavabo, solamente en el lavabo cierro las llaves, hago mi reparación y toda la casa, el espacio, el negocio puede seguir teniendo agua. Por eso es importante esto.
Esos son los mantenimientos que tengo yo que ver. En cuestión de, tengo otras valvulitas aquí. Esta valvulita es una válvula de llenado del tinaco. Aquí normalmente viene el flotador. Y lo que tengo que hacer para ver si sí está funcionando y haciendo el sello adecuado es simplemente con la mano levantar el mecanismo y si deja de salir agua, pues está haciendo el sello. Si sigue saliendo, entonces hay que cambiar o el empaque o toda la conexión, ¿sí? Tenemos otro tipo de válvula. Estas válvulas son más conocidas. Esta válvula la conocemos como llave nariz. Pero a veces tenemos la gotera, ¿sí? Por el uso, por el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar o evitar la gotera? Esta llavecita, pues normalmente viene así. Es lo que vemos, está en el muro y está ya conectada. Lo que tenemos que hacer es aflojar esta parte. Bueno, yo abro la llave y luego con una llave especial, una llave perica o una llave de la medida, empiezo a girar esta tuerca. Extraigo la tuerca y entonces aquí me voy a dar cuenta que viene el empaque que ustedes ya habían visto en la presentación. Este empaque es de plástico y es el que les decía que pierde sus propiedades. El plástico se empieza a endurecer con el tiempo. Entonces, a la hora de que yo aprieto, ya no hace el sello adecuado y entonces empiezan a aparecer las goteras. A veces la gotera puede ser por aquí o a veces abro y a la hora de que abro empieza a salirse por este lado. ¿Qué tengo que hacer? Apretar otra vez esta tuerca, perdón, y cambiar el empaque. Esas son las reparaciones sencillas, esas son las reparaciones que les decía, reparaciones menores y que no necesariamente tengo que tener conocimiento técnico ya específico. Estos son tips de reparación, si quieren aprender un poquito más acerca de todos los técnicas de reparación en cuanto a todos los muebles hidráulicos, en cuanto a bombas, instalaciones de calentadores solares, calentadores de gas, bombas hidráulicas, todo el sistema hidráulico, pues bueno, los esperamos en el ICADMI Morelia Norte, que su dirección es Apóstol de la Raza Maya, número 380, en la colonia Jesús Romero Flores, y bueno, pues ahí estamos a sus órdenes. Les agradezco su tiempo, su espacio, y gracias por haber estado aquí con nosotros. Arquitecto Raúl González, bienvenido a Secretaría de Desarrollo Económico. Muchas la gracias. verdad es que es un gusto tenerlo aquí, que esperemos que no sea la primera vez. Y pues a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico, queremos entregarle este reconocimiento por su participación en la Academia de Michoacán, Academy, con el tema, con el tema mantenimiento hidrosanitario y de gas en tu negocio. La verdad que lo felicito, un tema que ayudará mucho a nuestros emprendedores, porque sí es algo que pues a veces quita clientes, esas imágenes de un baño pues con fugas de agua que no está en buen estado. La verdad que es un tema muy interesante y pues a nombre del Gobierno del Estado firma este reconocimiento a nuestro secretario, el licenciado Claudio Méndez Fernández, y ojalá que sea una de las muchas veces que nos acompaña aquí en la Academia de Michoacán, Academy. Muchas gracias, arquitecto. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias por la invitación y bueno, amenazo con regresar. Gracias, buen día. Michoacán, honestidad y trabajo.